Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Son las 9, las 8 en Canarias. En la cadena Ser, hora 25. Pablo Tallón. Y lo decíamos, es tiempo de análisis y vamos a empezar con esta propuesta cuanto menos sorprendente del líder del PP, de Alberto Núñez Feijóo. Él ha dicho que quiere combatir el absentismo. Bien, esto es un hecho, ha dicho que si llega a la Moncloa va a aprobar medidas para combatirlo y que da igual si están acordadas o no con la patronal y con los sindicatos. Este es el hecho. A partir de aquí, en este discurso, él ha hilado algunas cuestiones que no le gustan del sistema actual. No ha dicho que sea lo que va a cambiar, pero sí ha señalado que esto no le gusta. Una de ellas, una llamativa, es que dice que no puede ser que un trabajador de baja cobre lo mismo que uno que no lo está. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un asentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este asentismo no se sostiene. No se sostiene, insistimos, él no ha dicho, si llego a la Moncloa voy a hacer que un trabajador de baja cobre menos. No lo ha dicho, pero sí ha dicho que el absentismo lo va a combatir y que esto no le gusta y que cree que esto favorece el absentismo. Jefe de Nacional de la SER, Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. No sé si hemos podido hablar con el Partido Popular, si dan más detalles, si concretan en qué se va a basar esta iniciativa de Feijóo. Nada, no quiere Génova ni concretar ni ampliar cómo pondría Feijóo solución a ese problema que él mismo ha querido plantear ante el empresariado del País Vasco. Dicen en su equipo que el plan concreto lo harán público cuando llegue el momento. El líder del PP ha hablado de absentismo, pero en realidad donde ha puesto el foco es en dos cuestiones muy concretas. Por un lado, el gasto que el Estado dedica a sufragar las bajas médicas de los trabajadores, algo que dice es inasumible, y en segundo lugar, en el hecho de que esos empleados cobren lo mismo cuando están trabajando que cuando no. Feijóo se compromete a tomar decisiones sobre esto si llega al gobierno, eso sí que lo reiteran en Génova y lo harán, dicen, con o sin acuerdo sindical. Por tanto, aquí no podemos, aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el asentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar. En Génova aseguran que de estas palabras no se puede inferir que lo que está planteando Feijóo es un recorte de sueldos o de prestaciones. Tampoco explican cuál es la alternativa. El líder del PP ha asegurado que este es un problema que él ya atajó cuando estaba al frente del Insalud o de Correos como presidente de la Xunta, y entre 2012 y 2018 Feijóo sí que aplicó un recorte de la retribución de los funcionarios que se daban de baja. Pues va a traer cola, va a traer mucha cola esta propuesta, esta iniciativa, estas declaraciones del líder del PP, de Alberto Núñez Feijóo. Isabel Villar, hola de nuevo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Unas declaraciones, una declaración de intenciones que ya ha sido rebatida por parte del gobierno y por parte de los sindicatos también. Sí, para UGT estamos ante un ataque a las personas enfermas, a la sanidad pública y al diálogo social. Creen desde el sindicato que quien confunde el absentismo con las enfermedades que impiden trabajar trata a los trabajadores como mera mercancía. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, resume también en 3 ideas el planteamiento de Feijóo. 1, dice mandar a la gente a trabajar enferma. 2, reducir las prestaciones por baja que paga la empresa, aunque hayan sido pactadas entre trabajadores y empresas. Y 3, presuponer un fraude masivo en las bajas. Escribe Sordo que más que un programa electoral, estamos ante una declaración de intenciones del líder del PP. Y como decías, también el gobierno ha salido en tromba contra estas palabras de Feijóo. Pedro Sánchez, el presidente, ha escrito en redes: quien llama cáncer a las bajas laborales propone que los trabajadores
trabajadores enfermos cobren menos, deja claro de qué lado está. Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla. Los derechos no se recortan, se defienden, dice el presidente del Gobierno. También Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, replica a Feijóo que estar enfermo no es una elección. Elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando están más vulnerables sí lo es. Gracias, Villar. Lo comentamos con Esther Palomera, Lola García y Juanma Marqués. Pero antes, para entender un poco mejor dónde estamos, para entender qué está proponiendo Feijóo, vamos a saludar también al jefe de Economía de la SER, Jordi Fábrega. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Jordi, lo primero, vamos a intentar entender cómo funciona actualmente el sistema de bajas en España. Es decir, cuando alguien está enfermo y el médico le dice, oye, no puedes ir a trabajar, ¿ahí qué pasa, Jordi? Pues pasa primero de todo, como dices, que tiene que ir al médico y que sea el médico, es decir, un profesional de la salud, el que dé la baja, el que decida que ese trabajador no está en condiciones para ir a su puesto de trabajo. Una vez tenemos ese papel, lo que pasa es que el trabajador no puede ir, por tanto, a trabajar, y para protegerle, la ley fija que va a cobrar una parte de su sueldo. Cobra el 60% hasta el 20º día de baja y el 75% a partir del 21º día de baja. Por tanto, la ley ahora mismo prevé que cobre menos. Hay que decir que esa prestación la paga la empresa entre el 4º y el 15º día y la Seguridad Social a partir de entonces. Lo que pasa además es que hay muchos convenios, normalmente de empresas, también alguno de sector, pero normalmente son convenios de empresas, en los que se incluye, pactado entre sindicatos y empresa, que la compañía pague a ese trabajador que está de baja un complemento, de manera que se garantice con ese complemento que paga la empresa que al final ese trabajador ingresa el 100% de su sueldo. Pero eso no es en todos los casos, sino que es solo en aquellos casos en los que el convenio de empresa así lo contempla. Este es el mapa, este es el cuadro, pero no sé, Jordi, si realmente el absentismo es un problema en España. Lo que nos dicen los datos es que las bajas médicas han crecido mucho en los últimos años. Tenemos a finales del año pasado, por ejemplo, casi 1.250.000 personas que estaban de baja médica por contingencia común. Esto no cuenta los que han tenido un accidente o una enfermedad laboral. La cifra, ese 1.250.000, es casi el doble que antes de la pandemia, que en 2019. Y este incremento se ha producido por distintos motivos. Uno es que la población es cada vez mayor, por lo tanto también es mayor la población que trabaja y es más proclive a tener esas enfermedades comunes. Hay además un colapso en ciertos sistemas sanitarios que lo que hace es alargar la duración de estas bajas médicas, y está creciendo, entre otras cosas, la sensibilidad por detectar enfermedades mentales. Hay varias razones, por tanto, detrás de esto, y entre estas razones han hecho que el coste asociado a las bajas médicas, sumando lo que asumen las empresas y lo que asume la Seguridad Social, haya superado los 33.000 millones de euros al año. Entonces, Jordi, es decir, Feijóo, por ejemplo, no ha concretado con qué receta va a acabar con el absentismo, pero sí que es verdad que la patronal ha puesto varias encima de la mesa en los últimos meses por esta realidad que acabas de describir. Los expertos también han reflexionado sobre esto. ¿Cómo se podría conseguir atajar esta realidad, este absentismo al alza? Pues hay una medida en la que todo el mundo coincide, que es en la de buscar la forma de mejorar la situación del sistema sanitario, reforzándolo. Si hay más médicos y más recursos, y en lugar de esperar, por ejemplo, 10 días por una cita médica, tenemos esa cita en 5 días, ya hemos reducido el absentismo. Más allá de esto, la AIREF y varios expertos han puesto sobre la mesa la idea de reforzar la inspección de la Seguridad Social en esa faceta supervisora. También proponen mejorar la coordinación entre los sistemas de salud autonómicos y la Seguridad Social. Las patronales han pedido que se permita a las mutuas tener un papel más activo a la hora de gestionar las bajas, y también hemos visto algunas empresas y algunas patronales proponer en las negociaciones de estos convenios que se reduzca el complemento que se paga en algunos casos a los trabajadores que están de baja. Estas son algunas de las medidas que han sonado durante los últimos meses.
Pues veremos cuál de ellas escoge Feijóo. Ya ha dicho que lo aprobará con o sin acuerdo con los sindicatos. Jordi Fábrega, jefe de Economía de la SER. Gracias, como siempre. Buenas noches. Hasta luego. Esther, vamos a abrir el análisis con esta propuesta sorprendente, porque, hombre, muchos votos no parece que vaya a darle. Los empresarios seguramente aplaudirán esta iniciativa de Feijóo, abrir este melón, pero no sé si va a dar muchos votos. Bueno, yo lo dudo, pero lo primero que hay que decir es que Feijóo en su intervención ha mezclado absentismo laboral con baja laboral, que yo creo que no tiene nada que ver. En segundo lugar, habla de bajas sin justificación. Hombre, cuando hay bajas sin justificación estamos ante un motivo de despido objetivo. Por lo tanto, no creo que eso sea un problema para las empresas. Y en tercero, yo creo que lo que está proponiendo es una involución de los derechos laborales que tenemos los trabajadores, cosa que no nos tiene que sorprender, puesto que la última vez que gobernó el Partido Popular, efectivamente hubo una reforma laboral que recortó los derechos de los trabajadores. Yo creo que esto es un discurso que en absoluto beneficia al Partido Popular, más allá de que es un torpedo en la línea de flotación de las conquistas sociales de los sindicatos y de los trabajadores, y es un nuevo tiro en el pie que se pega el líder de la oposición a 6 meses, un año de las elecciones generales. Yo sinceramente creo que en la calle Génova, cuando han escuchado a Alberto Núñez Feijóo, se han espantado. Por eso nos contaba muy bien Guillermo Lerma, que no sabían ni cómo explicar el anuncio, ni cómo concretar, ni a qué se estaba refiriendo Alberto Núñez Feijóo, más allá de que han intentado poner paños calientes y dar una patada hacia adelante del balón y decir que lo explicarán más adelante. Nosotros hemos ofrecido estos micrófonos. Claro. Les hemos dicho, si queréis aclarar lo que haya que aclarar, hora 25 a vuestra disposición. Bueno, nosotros en el diario me consta que mi compañero Aitor Ribeiro les ha ofrecido exactamente lo mismo y no eran capaces de explicar cuál era la propuesta. En todo caso, el recortar derechos laborales de los trabajadores de este país es pisar un terreno muy pantanoso, que puede contentar efectivamente a la patronal, pero desde luego puede poner a los trabajadores frente a un partido que ya tiene un historial respecto al recorte de derechos, no solamente en materia laboral, sino en otras áreas de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuidado, que yo me temo que dentro de un par de días o 3 el señor Feijóo rectificará. Esto si no le marca el terreno en el que se tiene que mover o Ayuso o el señor Aznar, que estén de acuerdo con este disparate y vayan con él hacia adelante. Es que claro, Lola, ayer fue el concebido no nacido y hoy nos encontramos con esta propuesta que seguro que a más de un trabajador de baja por lo menos le habrá metido el susto en el cuerpo. Bueno, yo creo que hay que enmarcarlo en el escenario en el que se han producido esas declaraciones, ¿no? Él estaba en un foro con empresarios vascos. Cada vez que va prácticamente a Euskadi y a Cataluña suele fomentar bastante las visitas a foros empresariales y foros económicos porque cree que es la manera de competir con las dos fuerzas hegemónicas que habían sido históricamente, que en caso de Cataluña era Convergencia, en el caso del País Vasco es el PNV. Va buscando un determinado electorado, lo que pasa es que, claro, no calcula, ¿no? Y en ese afán por contentar a ese auditorio, yo creo que ha abordado un tema que efectivamente a los empresarios les preocupa muchísimo, porque es cierto que hay unas elevadas cifras de absentismo laboral que no solamente afectan al empresario, sino que afecta a la productividad de un país, que en el caso de España es bastante baja, y que afecta también a las arcas públicas, porque al final las bajas las tiene que pagar la Seguridad Social, ¿no? Por tanto, un problema sí que es, y es un problema que además ha crecido desde la pandemia, es un problema que no solamente está afectando a España, está afectando a otros países europeos, y que yo creo que hay que abordar desde muchos puntos de vista. Es decir, no puedes soltar una declaración así tan cogida por los pelos para contentar a esos empresarios sin abordar las causas, que son múltiples, muy diversas, de muy diversa índole, que están provocando eso, desde problemas de conciliación a problemas con el funcionamiento sanitario, a problemas de todo tipo.
Los empresarios, que llevan bastante tiempo lamentándose por este motivo, pues han puesto sobre la mesa sus soluciones. Entre esas soluciones, pues por ejemplo, proponen que las mutuas puedan tener más competencia para dar las altas, por ejemplo, ¿no? Puesto que la sanidad pública en muchos casos está más colapsada, Sí, pues sí. puedan dar altas. Proponen, entre otras cosas, que ese complemento salarial que comentabais antes, pueda ser revocado en algunos casos. En fin, proponen también que la administración, que el gobierno, que la seguridad social asuma los primeros 15 días de baja. Bueno, los empresarios hacen su papel y proponen una serie de cosas. Los sindicatos deben estar en otra situación completamente distinta y lo atribuyen a otras cosas. Al final es uno de esos casos en los que para solucionarlo o para al menos mitigarlo, si hay algún problema que tienes que hacer por consenso, es decir, por acuerdo entre los sindicatos y los empresarios y la administración, es justamente este. O sea, lo que no he entendido de toda la declaración es justo la que dice: y si no hay acuerdo, pues yo lo arreglo. Eso es lo que me parece más extraño, ¿no? de su declaración de hoy. Juanma. Bueno, lo que me dice, con o sin acuerdo, sentaré a los sindicatos y los empresarios. Yo creo que efectivamente Alberto Núñez Feijóo señala un problema del que han advertido las patronales, que viene sucediendo en España y en otros países europeos desde hace tiempo, pero yo creo que después los argumentos de solución del problema son equivocados. Primero, es mentira que un trabajador enfermo cobre lo mismo que un trabajador que está trabajando, y desde luego para darse de baja hay que pasar por un médico. Eso es absolutamente impepinable. Nadie se puede declarar de baja y dejar de asistir a su trabajo 1 semana, 2 semanas sin ningún tipo de parte médico. Y a mí, por lo que me consta además, cuando hay bajas excesivas por parte de las empresas, hay una respuesta. Bien, es verdad que además es un asunto un poco paradójico, ¿no? Por la parte que a mí me toca como andaluz, ¿no? Que en Andalucía, por ejemplo, es donde se están dando los porcentajes más bajos de absentismo. Yo creo que eso en parte se debe a que en el caso de las negociaciones entre empresarios y sindicatos en Andalucía, a diferencia de lo que ocurre con otras partes, no incluyen esa cláusula de compensación de los sueldos. Pero yo creo que detrás de este aumento del absentismo hay 2 razones fundamentales. Una creo que es el atasco del sistema sanitario. Creo que ha dado la cifra de si tienes que esperar 10 días para que te dé la consulta el médico. 10 días es una cifra incluso satisfactoria para lo que estamos comprobando, ¿eh? Te están dando 2 semanas, te están dando 3 semanas, o incluso, como está pasando en Andalucía, que ya directamente no te ponen en agenda. Sino ya te dice, bueno, ya te llamaremos dentro de 72 horas a ver cómo te incluimos en esa agenda. Y después yo apuntaría a un problema que no terminamos de abordar bien, porque no se aborda bien, que son los asuntos de la salud mental. Es que es verdad que hay muchas bajas que se dan por razones de salud mental. Y ahí ni los servicios públicos de salud mental funcionan bien, ni los seguimientos funcionan bien, y sobre todo yo creo que hay una incomprensión general de toda la sociedad española sobre lo que significa la enfermedad mental. Hace muy poco tiempo escuchamos a un representante también de la Confederación de Empresarios en una comunidad autónoma, un poco que menos que mofarse de este tipo de bajas por asuntos de enfermedad mental, que algunas veces son asuntos absolutamente transitorios, y comparando lo que te digo yo como un resultado de la poca hombría o de la poca gallardía de las generaciones más jóvenes, ¿no? Me parece muy desacertado lo que ha hecho Feijóo.
en las respuestas que está proporcionando en el análisis, el diagnóstico de que hay un aumento del absentismo en España, es cierto, pero no hay que buscar las causas en que el culpable sea el flojo del trabajador, que al final ese es el mensaje. No nos engañemos. Claro. Al final se está diciendo, no, es que aquí hay un montón de trabajadores que son unos flojos y que se están dando de baja por la cara. O unos vagos, o unos médicos que están prevaricando porque están dando bajas que no corresponden. Claro, quiero decir, cuando empiezas a ver todo el cuadro, lo que es seguro es que Feijóo va a tener que matizar. Feijóo, el PP, quien sea, decías, Esther. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marqués. Desde luego ha sido poco afortunado el planteamiento, muy vago en la concreción, los datos han brillado por su ausencia y sobre todo las causas de ese incremento de las bajas laborales, no del absentismo, claro, que es que estamos hablando de otra cosa. Claro, pero yo quisiera poner el foco en otro asunto que me parece que se habla poco por parte del Partido Popular y sobre todo de la patronal, de los empresarios. Nunca hablan de las horas extraordinarias trabajadas y no pagadas, que suponen un ahorro de 4.000 millones de euros para las empresas españolas al año. Y esto tiene las horas extraordinarias que no se abonan, tiene un coste para el trabajador, tanto para las prestaciones por desempleo como para las futuras jubilaciones. Y de esto no se habla nunca. Qué casualidad que siempre que se habla del marco laboral es para un hipotético recorte de las prestaciones, rebaja de la prestación o recorte de derechos del trabajador. Cuando hay un fraude evidente denunciado por los sindicatos desde hace muchos años por parte de los empresarios y que supone un montante considerable para las arcas públicas. Esperaos porque llegan ya los matices, las explicaciones del PP. Miguel Tellado, por ejemplo, en Twitter dice: quienes madrugan y trabajan son los primeros interesados en combatir el fraude y el absentismo para poder coger baja laboral por enfermedad cuando la necesiten sin perder derechos. Es normal que un gobierno tramposo, lleno de jetas y presuntos delincuentes, esto no lo entienda. Y también Almaz Ezcurra dice: a ver, cualquier persona que madruga entiende clarísimamente la diferencia entre una baja por enfermedad y un fraude. Lo hemos dicho muy claro, protegeremos al trabajador y vamos a penalizar al jeta. 1 millón de personas no pueden faltar al trabajo cada día. Claro, es que son bajas laborales. ¿Pero quién es el jeta? ¿Quién es el jeta? Claro. El que está enfermo es un jeta. En fin. Insistimos, van a tener que explicar muchas cosas en el Partido Popular de esta propuesta. Ya han visto que no les ha salido bien, porque si no, no habrían salido en tromba como están saliendo ahora en Twitter. Se van a tener que explicar. La propuesta ya está lanzada, el globo sonda también, se va a abrir debate. Lo que está claro es que se dijo, yo creo que Feijóo es bastante evidente que lo ha dicho de forma improvisada, porque incluso la expresión de que es un cáncer es como que... Sí, no, de alguien muy poco afortunado. Porque si eso no te lo escribes, eso no te lo preparas. Correcto, y si no te dicen por aquí no. En fin, todo esto mientras sigue en marcha hasta ahora la cena de trabajo de los socios de la OTAN. Mañana va a ser un día importante, pero hoy, en esta previa, como no, el protagonista ha sido Donald Trump. Un Donald Trump que ha vuelto a cargar contra los aliados, contra Europa. Ha recuperado aquella idea de que Groenlandia tiene que estar bajo el control de Estados Unidos. No debe pertenecer, por lo tanto, a Dinamarca. Así que nos vamos hasta ahí. Enviado especial a Ankara, Enrique García Pozo. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. No sé, Enrique, cómo han sentado estas palabras de Trump y qué es lo que se espera que salga de esta reunión, de esta cumbre. Bueno, si la de Ankara pretendía ser la cumbre en la que los aliados se proponían al menos apaciguar las exigencias de Donald Trump con una cascada de cifras millonarias en gasto en defensa, lo cierto, Pablo, es que no ha habido tregua para seducir a un Donald Trump que ha llegado y que ha vuelto a arremeter duramente contra los aliados. Estoy muy decepcionado con ellos, no estaría aquí si no se celebrara en Turquía, decía esta tarde en una comparecencia junto a Erdogan, donde hemos visto una total sintonía entre los dos líderes con los halagos del republicano al anfitrión de esta cumbre. A Erdogan, que ha recibido a los líderes para una cena que ha inaugurado una cumbre en la que Trump ha vuelto a dejar claras sus pretensiones expansionistas sobre Groenlandia y le ha contestado esta noche la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Groenlandia no está en venta, lo hemos dejado claro desde el principio. Los groenlandeses no quieren formar parte de los Estados Unidos y espera Mette Frederiksen que todos los aliados de la OTAN pidan respetar la soberanía de Dinamarca.
Y luego, Enrique, está el papel de España, que también es relevante, siempre está en el centro de la diana de Donald Trump. En los últimos días le hemos vuelto a escuchar diciendo que, en fin, que no es un buen socio. Hemos escuchado a Rutte diciendo hay que gastar ese 5% al que se niega el presidente del gobierno. Lo que nos dicen en Moncloa es, oye, nosotros llegamos aquí con la cabeza bien alta porque los compromisos los hemos cumplido, dicen, y con creces. Sí, Donald Trump decía esta tarde que los aliados no han tratado bien a Estados Unidos y ha mencionado al Reino Unido, ha mencionado a Italia o a Alemania, pero en este caso no se ha referido directamente a España, aunque en el gobierno llegan preparados para responder con datos ante las posibles y previsibles represalias e incluso a las presiones del propio secretario general, de Mark Rutte, que sigue insistiendo en continuar en la senda del 5% del gasto. España ha cumplido con los objetivos de capacidades comprometidos el año pasado en La Haya, y España llega con la cabeza alta y con los deberes hechos. Eso explican en el equipo del presidente, que defienden que las críticas de Estados Unidos no se sostienen con los datos. Pues Enrique García Pozo, enviado especial a Ankara. Gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta ahora. Claro, Lola, Donald Trump es ese señor que mueve la geopolítica y hasta el deporte a su antojo, que de repente vuelve a tener el capricho, el antojo de controlar Dinamarca. ¿Qué se hace ante esto? Bueno, él llega con los reproches en la boca, ¿no? Lo primero es, pues eso, ir poniendo a cada uno en su sitio y arrasando. Y a partir de ahí los aliados han hecho una preparación de toda esta cumbre muy meticulosa, no solamente con los datos, de todo lo que aportan a la OTAN, sino también pues han guardado en secreto cuáles van a ser las inversiones que van a hacer, las compras multimillonarias de material militar norteamericano para satisfacer a Donald Trump. Bueno, y porque lo necesitamos también, tampoco nos vamos a engañar. Intentar, pues así, calmar al presidente norteamericano. No creo que vaya a ir más allá de momento, pero es una manera de plantear el terreno de juego, ¿no?, de la cumbre. Claro. Lo que pasa es que, queramos o no, yo creo que Europa va a tener que acabar asumiendo la defensa ante Rusia. Vamos a tener que intentar ser más autosuficientes en materia militar. Alemania ha dado un paso muy, muy importante porque ha sustraído de su presupuesto, recursos de la sanidad y de la educación, nada menos, para invertirlos en defensa. Y Francia también, sí. Sí, y además, en fin, explicándolo a su opinión pública, diciendo, incluso endeudándose más, que eso ya sabéis que es tabú en Alemania, y diciendo que con déficit cero no van a poder defenderse de Rusia, y cuando en Alemania pasan cosas, acaban pasando en toda Europa. Entonces, bueno, pues el aumento del gasto militar está cantado. Que si va a ser un 5%, que si va a ser en estos plazos, en estos otros, ¿cómo va a ser? Probablemente para que Europa tenga una capacidad de defensa mínimamente autónoma, necesitaremos 10 o 20 años. Pero, claro, y de momento, y además, no solo eso, sino hacer un cambio también cultural a la hora de explicarlo a la opinión pública. Es que en España no se va a entender por ejemplo, en España se ha ido aumentando el gasto militar, pero eso de explicarlo cuesta mucho más y siempre se disfraza bastante, ¿no? Bueno, eso yo creo que va a ir por ahí, incluso ya sea con Donald Trump o sea sin Donald Trump. Lo que ocurre es eso, que mientras tanto, pues hay que rendirle pleitesía todavía a Estados Unidos porque dependemos completamente. La realidad es esta. Juanma. Bueno, yo creo que efectivamente el objetivo de esta cumbre era apaciguar a Donald Trump. No tanto elevar el gasto de defensa, porque en una cumbre anterior ya decidieron todos los países miembros de la OTAN que aumentarían el presupuesto hasta el 5% de su PIB. La única excepción fue la de España. Pero, hombre, yo también me pregunto cuál es el objetivo del lado de los europeos. Y yo creo que Costas, el presidente del Consejo Europeo, lo ha explicado muy bien. Es necesario que esta cumbre de la OTAN se cierre con un compromiso
de los aliados de la OTAN y en especial de Estados Unidos de participar en la defensa de la Unión de Europa si fuera necesario. Hay quien dice que la OTAN está ahora metida en un cajón de Schrödinger, ¿no? Que no se sabe si dentro está viva o está muerta. Es decir, no sabemos en estos momentos si Estados Unidos adquiriría o cumpliría con su compromiso de defender a los países bálticos o a Polonia de un posible ataque de Rusia, o si no lo haría. Eso es lo que yo creo. Y yo creo que se había preparado muy bien. Yo creo que el papel de Rutte, como diría, con todo el perdón, ¿no?, como siervo de Donald Trump, yo creo que estaba muy bien cumplido, muy bien amarrado, pero indudablemente en el momento que Trump ha llegado a Ankara, pues ha empezado a dar mandobles. Lo primero, que es lo que más preocupa en la Unión Europea, es la posición sobre Groenlandia. Y no ha podido ser más claro. Ha dicho Groenlandia estaría mejor en manos de Estados Unidos porque Dinamarca no invierte lo suficiente. Y después Trump tiene un problema. Claro, si tú tienes unos aliados y el malo de los aliados, digo entre comillas, ya no solo es Pedro Sánchez, sino también es Alemania, sino también es parte de Francia, sino también es el Reino Unido, y ya últimamente Meloni, que era su aliada al menos ideológica, pues indudablemente el que tiene un problema de alianza es Donald Trump. Yo coincido con Lola en que efectivamente la cultura de la defensa en Europa tiene que cambiar. Tiene que cambiar, pero eso llevará un plazo. Y hay una cuestión que ante un riesgo potencial como Rusia, la única manera efectiva de hacer una política de disuasión sería aumentando las posibilidades nucleares de Europa, que en estos momentos pues solo son potencias nucleares Francia y el Reino Unido. Y eso es un asunto muchísimo más peliagudo. He visto que hay una feria, por decirlo de alguna manera, paralela sobre venta de armamento. En Ankara estos días se van a cerrar muchísimos contratos de compra de armamentos con Estados Unidos. El gobierno español gastó el año pasado 100 millones de euros comprándole armamento militar a Estados Unidos para Ucrania. Este año creo que van a ser 50 millones, y ahí sí se ha producido, ahí sí se está viendo un cambio en cuáles son las estrategias de defensa, ¿no? Porque lo que la guerra de Ucrania está enseñando es que los modos de defensa y los instrumentos son otros. Y dependen mucho más de los drones y de las estrategias que tengan de antidrón los países. Yo creo que ahí va a haber un cambio, pero yo perdería desde luego todo tipo de fe en contentar a Donald Trump, sinceramente. Yo creo que eso es una batalla perdida, y lo único que podemos hacer es esperar a que acabe su mandato, confiar en que no lo prorrogue en contra de la Constitución norteamericana y que los norteamericanos elijan otro presidente. La pregunta, Esther, es en mientras tanto, ¿cuánto daño puede hacer Donald Trump a tantas y tantas cosas? Bueno, todo el que se proponga, ¿no? Porque yo creo que ha llegado a esta cumbre exactamente igual que llega a otras cumbres, ¿no? Como el matón de patio de colegio, con amenazas. Y yo sinceramente creo que ha empezado con mal pie, porque mencionar el asunto de Groenlandia y el control de Estados Unidos sobre Groenlandia es aunar posiciones en la Unión Europea. Yo creo que en el marco de la Unión Europea nunca se ha concitado tanta unanimidad como suscitó la primera amenaza sobre Groenlandia, con lo cual yo creo que ahí tiene la batalla perdida. Respecto al tiempo que nos llevará o no el diseñar o el tener una política de seguridad y defensa común, decía Lola, 10, 20 años, bueno, y otros 10 que llevamos hablando de ello. Es verdad que ahora el riesgo es mayor y que efectivamente hay que ponerse manos a la obra, pero esto de hacer pedagogía con el gasto militar,
bueno, si hacemos pedagogía hay que hacerla desde el realismo. Y aunque la posición española después de la cumbre de la Haya de negarse a incrementar hasta el 5% el gasto militar fue muy cuestionada y muy criticada, creo que luego ha habido seguidismo de las posiciones del gobierno español en el marco de la OTAN y habría que explicar a los ciudadanos qué supone ese incremento, ¿no? Si nos proponemos tener o aumentar el gasto en defensa. Bueno, el 5%, el incremento del 5% que exigía Trump suponía más de 5.000 millones de recorte en gasto social. No sé si esta pedagogía sirve para convencer a los ciudadanos de ante el riesgo que estamos en este momento. Yo sinceramente creo que no es el momento, que Trump puede perder toda esperanza y que esto hoy por hoy en España, no sé, cuando se produzca un cambio de gobierno, si esto es asumible o no, probablemente sí, y que el comportamiento de cualquier otro... Un 5% es inasumible. Bueno, yo creo que ni Estados Unidos lo cumple. Claro, no lo tiene pero Estados Unidos. aquí la derecha lo defendió. Sí, cuando lo sí, propuso Trump en la cumbre de la Haya y criticó durísimamente al gobierno español. Lo que no explicaron era de dónde estaban dispuestos a recortar esos 5.000 millones. Eso no lo explicaron, pero que criticaron al gobierno y apoyaron la propuesta de Trump también, teniendo en cuenta además algo que se obvia en este debate, y es que el incumplimiento del gasto en defensa es un incumplimiento crónico que viene de gobiernos anteriores. Esther, fíjate que ningún país está llegando al 5%. Claro. Es inasumible. Totalmente. Y yo creo que la estrategia de los otros países fueron decir, bueno, pues firmar para contentar a Donald Trump y ya veremos. Pero todo el mundo sabe que no se va a llegar al 5%. De todos modos, España ha hecho un esfuerzo bestial. Es que se ha aumentado el 150% el presupuesto de defensa. Y luego hay que tener en cuenta que también estamos aportando en toda la Unión Europea mucho ahora mismo en Ucrania. O sea, ahora estamos en guerra. Sí. Aunque no nos lo parezca desde estas latitudes, pero estamos en guerra. Y hace poco se destinaron 90.000 millones y en esta cumbre se está hablando de 70.000 más, quiero decir. Totalmente. Que el esfuerzo está siendo importante. En fin, veremos cómo se desarrolla esta cumbre. Como saben, no puede asistir a ella la mujer del presidente, Begoña Gómez. El juez Peinado le retiró el pasaporte. El juez que sustituye al juez que sustituye al juez Peinado, que parece un chiste, pero es así, porque no es el sustituto, sino el sustituto del sustituto, ha dicho a Londres, a la graduación de la hija, sí que puede asistir, pero a esta cumbre de la OTAN, no. Reaccionaba así el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia, cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales. De tal manera que, dado que el riesgo es cero, pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso. Pero en cambio Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, no ve nada raro en la instrucción del juez Peinado y alega que la imputación de la mujer del presidente es lo que está manchando realmente la imagen de España. Creo que este coste de reputación, España no puede someterse a él. Con independencia de que estemos o no de acuerdo en la decisión del juez, lo que es evidente es que recurrir esto tiene un enorme coste reputacional para España. Y hoy los 1.100 millones de ciudadanos que estamos bajo el paraguas de la OTAN, sus primeros ministros, todos van a saber que la mujer del primer ministro español no ha podido viajar porque le han retirado el pasaporte en su país. Ahora lo analizamos, pero dejadme saludar a Inés Herreros. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Inés es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Según su opinión, desde el punto de vista judicial, ¿tiene lógica, primero, la retirada del pasaporte a Begoña Gómez? Bueno, como vocal del Consejo General del Poder Judicial, y es importante que la ciudadanía y los oyentes lo entiendan y lo sepan, no podemos pronunciarnos sobre resoluciones judiciales. El Consejo General del Poder Judicial no puede entrar a realizar valoraciones ni a supervisar, porque hay mucha gente que veo pues, en redes sociales o en distintos sitios que están diciendo, bueno, pero el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué dice? El Consejo General del Poder Judicial no hace valoraciones sobre resoluciones judiciales. ¿Existe la lawfare en España? Bueno, yo creo que esta pregunta que ahora lo ha puesto de relevancia, sobre todo el informe que se ha emitido, o bueno, la encuesta que habéis publicado, sí. Yo creo que fundamentalmente siendo una etiqueta que todavía a cada uno le sugiere cosas completamente diferentes,
A mí sí que, como vocal del Consejo General del Poder Judicial, lo que más me preocupa es pensar si el Poder Judicial está sometido a un régimen de check and balance, de un control o contrapesos que sean suficientes para garantizar la seguridad y la confianza de la ciudadanía en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, que sea pues imparcial, que sea responsable, que sea independiente. Yo creo que esto es lo que nos debemos fijar en en primer lugar, en que a mí me parece muy positivo que la ciudadanía pues se manifieste y sea capaz de hacer críticas y valoraciones, sobre todo sobre resoluciones judiciales que son importantes en nuestro país. Me parece que eso es muy positivo, y me parece también muy positivo que en la medida en la que podamos empezar a percibir que existe, porque esto, bueno, ya la Comisión Europea en el año 2025 ya lo va apuntando, que pues esta confianza de la ciudadanía se va disminuyendo, que empecemos bueno, que visibilicemos que hay un camino muy ancho para mejorar los controles y los contrapesos del Poder Judicial, y para establecer pues eso, modificaciones legislativas que puedan aportar mayor seguridad a la ciudadanía, y desde luego esas le garantizo que existen bastantes. Pero me decía que existe la posibilidad de reformar, de ir más allá. ¿Qué haría falta para recuperar esa confianza que ahora mismo las encuestas, como la que ayer publicábamos, pues no refleja? Lo que dice es todo lo contrario, que cada vez más parte de la ciudadanía desconfía del sistema judicial. Bueno, pues yo creo, en primer lugar, que esto lo que supone es que una democracia consolidada como España lo que tiene es que yo creo que no mirará hacia otro lado, y bueno, en primer lugar, desde luego, como vocal del Consejo, hacer autocrítica, eso vaya por delante. Y en segundo lugar, yo creo que, por ejemplo, la existencia de empezar a pensar y a repensar, porque además también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo apunta ya, la necesidad de una doble instancia también, que tiene que tener derecho cualquier ciudadana, cualquier ciudadano español. Y entonces, bueno, pues sabemos que hay resoluciones del Tribunal Supremo que no son sometidas a una segunda instancia. En segundo lugar, por ejemplo, la instrucción, el proceso judicial español es un proceso que no acompasa a la conformación de los procesos judiciales europeos. Yo creo que tenemos que empezar a ver si ya por fin se aprueba. Además, hay un proyecto de ley sobre la instrucción del Ministerio Fiscal que supondría un doble check. Tendríamos la garantía del Ministerio Fiscal y después también la segunda del Tribunal de Garantías. Hay que repensarse también cuál es la posición de las acusaciones populares, porque no pueden tener un poder omnímodo casi como si fuesen el Ministerio Fiscal. La temporalidad de los mandatos, por ejemplo, en el Tribunal Supremo. Reforma del sistema disciplinario, o por ejemplo también pues intentar abordar ya el problema de las filtraciones para poner de nuestra parte lo máximo posible por parte de los operadores jurídicos para que no se produzcan en la medida en la que estamos viendo hacia afuera. Yo creo que hay parcelas suficientes en las que podemos incidir para que hay otras que estaban, por ejemplo, en la ley también que estaba pendiente, la normalización del cuarto turno judicial, por ejemplo, también la inclusión del cuarto turno fiscal. Bueno, hay un gran catálogo de medidas que pueden ser adoptadas y que van a poder consolidar un sistema que yo creo que está ahora mismo, yo creo, bastante petrificado. El sistema judicial yo creo que merece una buena reforma y yo creo que esta es una oportunidad muy buena para que empecemos desde todos los operadores jurídicos a repensar sobre ello. Hace poco el ministro Bolaños se quejaba de que de las 15.000 quejas, valga la redundancia, que recibe el Consejo General del Poder Judicial, solo sanciona un 0,19% al año. ¿Hay un exceso de corporativismo? ¿Es por esta regulación que hace falta? ¿Es porque realmente no estaban justificadas? Bueno, pues hay un poco de todo, pero yo creo que también repensar y el modelo que tenemos de proceso disciplinario, pues yo creo que también podría contribuir positivamente a mejorar esta garantía ciudadana. Yo creo que es un modelo que está bien, pero que yo creo que puede ser mejor apuntalado, y efectivamente, pues dentro del Consejo General del Poder Judicial es verdad que como órgano de gobierno, bueno, pues también tenemos que hacer autocrítica y salir o poder alejarnos lo máximo posible del corporativismo, que también le digo que se intenta y con buenos resultados, pero es verdad, y tampoco los plazos nos acompañan. En fin, yo creo que efectivamente tenemos que hacer más. En el ámbito disciplinario yo creo que todos podemos poner de nuestra parte para ver si efectivamente está funcionando suficientemente. Pues Inés Herreros, vocal del Consejo General del Poder Judicial, gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a ustedes. Hora 25. Pablo Tallón. Venga, va, seguimos con Esther Palomera, Lola García, Juanma Marqués. Os voy a pedir brevedad, que quiero pasar antes por París, pero sí que querría una reflexión, Juanma, sobre esta decisión
incomprensible a ojos de tantísima gente de no permitir que la mujer del presidente le acompañe a esta cumbre de la OTAN, que no pueda salir del país, que tenga que pedir permiso por una causa ya de por sí tan cuestionada. Mira, a mí se me ocurren 3 razones para dejar a Begoña Gómez ir a Ankara. Incluso se me ocurren 3 razones para no dejarla ir a Londres. Otras 3 para que no vaya a ninguno de los otros sitios y 3 para que vaya. No tienes tiempo. No, claro, porque el problema, Pablo, yo creo que el problema está en el origen. El problema está en la decisión primera del juez que decidió quitarle el pasaporte a Begoña Gómez por un caso que no lo requería, con un argumento tan ignominioso como decir que las personas de la seguridad del Estado que trabajan para Moncloa facilitarían o serían capaces de facilitar una escapada o una huida de la mujer del presidente del gobierno. Es decir, es absurdo. Yo no pondría tanto la tinta, el problema en la decisión del último juez, que ha sido el sustituto del sustituto, como en la anterior de Tellado, que es algo que yo creo que hay una unanimidad. Perdón, que Tellado no sabemos. En un jardín. Disculpa. Se me ha ido el apellido al lado. Por menos ha habido querellas, Juanma. No, que digo que hay casi una unanimidad en el país en que eso fue una medida absolutamente desorbitada. A nadie se le ocurre pensar que la mujer del presidente del gobierno iba a escapar. Y después lo que dice el juez, dice, bueno, es que Ankara no está en el ámbito europeo, pero Gran Bretaña sí, aunque esté fuera del Brexit, sí lo está. Y yo me pregunto, ¿y Puigdemont dónde está? ¿En Trinidad y Tobago? Vamos a ver. Por eso digo que razones se me ocurren para una cosa y para otra, pero creo que el problema está en el origen. A ver, yo creo que Ankara debe ser en este momento el lugar más seguro del planeta y con más policía por metro cuadrado. Dicho esto, me parece un despropósito la decisión, pero un despropósito solo al nivel de la instrucción al completo. Yo creo que causas y decisiones como la que ayer conocimos justifican el resultado de la encuesta que publicabais vosotros ayer. Quiero decir, hay una falta de credibilidad en este momento en la ciudadanía respecto a las decisiones o a la parcialidad de determinados jueces que no debiera de suceder en una democracia plena. Y esto tiene que ver con procedimientos como el que afectan a la esposa del presidente del gobierno, al hermano del presidente del gobierno, o como sentencias como la del fiscal general del Estado. Yo creo que esto debería hacer reflexionar no solamente al Poder Judicial, sino a la utilización política que hace de la justicia pues determinados partidos y la oposición concretamente. Hablaba Inés de la reforma de la acusación popular que estaba previsto en la reforma que presentó el ministro Bolaños, que por cierto ya la había impulsado en similares términos un ministro del Partido Popular y también decayó en su día, aunque ha sido duramente criticada por el Partido Popular en estos tiempos. Y yo soy de las que sostengo que en algún momento el Partido Popular se arrepentirá de la ofensiva a la que está sometiendo a la esposa del presidente del gobierno, en sus diferentes derivadas, la judicial, la política, la mediática, porque yo sí que creo que ahí hay una coordinación. Porque los dirigentes del Partido Popular tienen padres y tienen hermanos y tienen hijas y tienen familias y en algún momento se les va a aplicar la misma vara de medir que ellos están utilizando con la esposa del presidente del gobierno, que a mí me parece que se está ejerciendo en cierta medida una violencia política y judicial como no se había visto en mucho tiempo en este país. Lo que pasa, Lola, pongamos por caso que hubiera una intencionalidad política en todo lo que está pasando. En la causa, en la retirada del pasaporte, en el hecho de permitirle que no pueda ir a Ankara. ¿Esto no perjudica los intereses? Quiero decir, acaba resultando tan burdo que no es un boomerang. Yo si fuera un juez muy del Partido Popular o si hubiera una concertación de este tipo, yo no habría hecho esto. Yo creo que esto, el efecto que tiene es justamente el contrario. Es más, si no hubiera
el caso de Begoña Gómez y no hubiera el caso del exfiscal general del Estado, probablemente el gobierno lo tendría muy difícil para deslizar que hay casos de lawfare. Eso por un lado. Y después quiero añadir que La Vanguardia también publicó una encuesta sobre todos estos asuntos y que el resultado era bastante parecido. Lola, no hablamos. Y quiero subrayar que efectivamente no descolgamos el teléfono para preguntarle al país qué encuestas va a sacar, porque me parece también de risa, ¿no? Pues también estas teorías de la conspiración corren. El resultado era bastante parecido, y además lo que a mí me sorprendió de la encuesta es la capacidad de la gente para discernir unos casos de otros. Pero claro, es que son completamente diferentes, claro. Es que el caso de Ábalos, de Cerdán o del expresidente del gobierno, que 50 días después todavía no ha explicado de dónde han salido las joyas, pues no tiene nada que ver con lo de Begoña Gómez o con lo del supuesto enchufe del hermano de Pedro Sánchez. Es que no tiene nada que ver. Eso lo entiende cualquiera. Sí, pero fíjate que Feijóo decía en sus declaraciones hoy, es que esto afecta a la marca España porque los mandatarios de medio planeta se van a enterar hoy. Oye, pues no se han debido enterar mucho, porque el ramo de flores a pie de escalinata del avión estaba preparado. Igual era un consuelo, Esther, ¿no? lo sabemos. Sí, no lo sabemos. No sé. Venga, dejadme, seguimos hablando de tribunales y de política, pero nos vamos a París porque Marine Le Pen ha decidido que sí, que se va a presentar a las elecciones. Y lo va a hacer a pesar de que el tribunal mantiene la condena sobre ella por desviar dinero del Parlamento Europeo. Pero Raquel Villaécija, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Sí que le ha rebajado un poquito la condena. Esto le permite presentarse a las elecciones del año que viene. Dice que lo va a hacer, pero lo va a hacer a pesar de que ella dijo, oigan, si tengo que hacerlo con un brazalete, yo me aparto. Que venga mi delfín y yo me aparto. Al final se come sus palabras y con esa condena va a ir a las urnas el año que viene a batirse contra Macron, ¿eh? Efectivamente, se come sus palabras. Marine Le Pen lanza en realidad un órdago judicial, pues no solo anuncia que se presentará a las elecciones a pesar de haber sido condenada a 3 años de cárcel, 1 con brazalete, sino que además dice que va a recurrir la sentencia al Tribunal Supremo precisamente para no tener que hacer campaña con ese brazalete puesto. Ella dijo que no se presentaría si no podía hacer campaña con libertad, pero hoy se desdice. Será candidata e insiste en su inocencia, aunque el tribunal considera probado que desvió fondos del Parlamento Europeo destinados a pagar asistentes parlamentarios para fines del partido en Francia. El tribunal le rebaja la pena para que se pueda presentar, pero ha sido duro y ha dicho en la lectura del fallo que los hechos por los que se la condena son graves. Le Pen no renuncia a su cuarto intento de llegar al Elíseo cuando los sondeos le dan la victoria. En una entrevista en televisión esta noche, hace unos minutos, ha dicho que hará campaña desde esta misma noche, y la prueba es que en redes sociales ya ha publicado su cartel de campaña con su foto y el lema "Por Francia, Renacimiento". Pues esto es lo que vale la palabra. Raquel Villaécija, gracias. Gracias a ti. Y saltamos de Francia al Reino Unido, pero para seguir hablando de dirigentes de extrema derecha, porque resulta que el líder ultra Nigel Farage ha dimitido como diputado tras ser acusado de financiación ilegal. Concretamente le acusan de no haber declarado una millonada que recibió por parte de un polémico empresario de las criptomonedas antes de entrar en el Parlamento. Hablamos de $5 millones que fueron a su bolsillo. Y ustedes dirán, bueno, qué mal que hiciera aquello. Qué bien que por lo menos asuma responsabilidades, pero no. Resulta que esto tiene una trampa. Lucas Font, corresponsal en Londres. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y decimos esto porque con su renuncia fuerza unas nuevas elecciones en su distrito, y él sabe que, hombre, con las encuestas en mano, pues que es muy probable que recupere el escaño, y entonces él ya podrá construir ese relato de «es que el pueblo me ha absuelto». Sí, Farage tiene previsto presentarse a unas elecciones que él mismo ha provocado para recibir el respaldo de los votantes frente a lo que considera una campaña contra él. El establishment ha decidido que no puede vencernos de forma justa, así que ahora está optando por utilizar métodos desleales, ha asegurado el líder populista, quien se ha presentado como una víctima de los medios de comunicación. Pero lo cierto es que los escándalos no paran de acumularse para él, especialmente los relacionados con las donaciones millonarias que evitó incluir en su declaración de patrimonio cuando accedió al Parlamento en 2024. Farage asegura que no estaba obligado a declarar estas donaciones porque las recibió a título personal, pero sus rivales le acusan de tratar de escurrir el bulto con un circo político. Se trata de una maniobra desesperada de Nigel Farage. Está hasta arriba de chanchullos, ha asegurado el primer ministro Keir Starmer. Las actividades del líder populista están siendo investigadas por el Comité de Estándares del Parlamento británico, que anunciará sus conclusiones en los próximos meses. Nos queda menos de un minuto por cabeza, pero sí que querría alguna última reflexión, Lola, sobre la extrema derecha, sobre el donde digo. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante la resolución judicial en Francia,
porque la encuentro una filigrana jurídica muy inteligente. Claro, el tribunal lo que ha hecho ha sido rebajarle la inhabilitación y por tanto le permite presentarse a las elecciones, le deja a ella decidir si se desdice o no se desdice, o sea, le deja la decisión a ella, la condena, la deja claramente que cometió el delito, pero no la victimiza. Es decir, usted se va a poder presentar a las elecciones si quiere, eso sí, con un brazalete, todo el mundo se va a acordar de que está condenada, pero no la victimiza, y eso yo creo que en un panorama de una sociedad pues que va a estar muy polarizada también políticamente, ¿no? Y con una candidata que en las últimas elecciones creo que obtuvo el 40 y pico % de los votos, o sea que podría haber sido un resorte para hacer que el reagrupamiento nacional aún obtuviera más respaldo el hecho de no dejarle, presentarse. Y me parece muy interesante porque además evitan también acusaciones de lawfare, de injerencia política, en fin, encuentro que realmente lo han clavado. ¿Lo ves igual, Esther? Aquí nos pasó, en Cataluña nos pasó con la presentación de Puigdemont, cuando el Tribunal Supremo decidió que todos iban a la cárcel y hubo elecciones en diciembre, eso provocó, en diciembre del 2017, lo que provocó fue una reacción. Una mayoría absoluta de todavía. Una mayoría aún mayor del independentismo. Sí. Yo veo, salvando las distancias y los casos, pero sí que veo cierto paralelismo entre un caso y otro, el de Le Pen y Farage, porque yo sí creo que les permite a ambos presentarse como víctimas de una operación. A mí me parece que alguien que ha sido condenado por malversación tiene que tener una estrategia para victimizarse si es capaz de presentarse a las elecciones, con pulsera telemática o sin pulsera telemática, pero sí que le permite construir un relato, y a Farage es exactamente igual. Los cargos y las denuncias son muy similares. En el caso de Farage era por recibir dinero por parte de empresarios antes de haber sido elegido diputado, pero hay muchas dudas sobre si eso estaba permitido o no. Por tanto, yo creo que sí que van a construir relatos muy parecidos. Juanma, 20 segundos. Pobre Francia si llega a unas presidenciales en las que tiene que decidir entre Le Pen y Mélenchon, y el caso de Farage me parece un caso de libro de cesarismo. ¿Cómo? Absolutamente. El Senado no me deja por aprobar la ley de reforma agraria, consulto al pueblo y que el pueblo decida. Hay que dejarlo. Que llega Carrusel, que llega la emoción, que llega el Suiza-Colombia. Esther Palomera, Lola García, Juanma Márquez, gracias a todos. Hasta luego, Pablo. Y mañana, más hora 25. Que pasen feliz noche. Hora 25. Con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.